¿Cómo andan? Las 17 minutos. Ya van 2 o 3 días, ¿no? Desde el discurso del presidente en Estados Unidos y en el frente de todos no se han vuelto a disparar a los pies. Todo un récord. Chascarrillo. A propósito de ese discurso de Alberto Fernández en Los Ángeles, en esa cumbre de las Américas, en rigor la cumbre de las Américas que le importan a los Estados Unidos, nos parece que llama a unas reflexiones que exceden al marco diplomático y a los saberes específicos. En todo caso, en unos minutos será el tema central o uno de los temas centrales con Pedro. La intervención presidencial no es, claro está, pasión de multitudes. Los argentinos tenemos sufrimientos y preocupaciones inmensamente más importantes o perentorias que prestarle atención a lo dicho en un foro internacional depreciado y casi circunscripto a las urgencias del Partido Demócrata estadounidense. Por citar a otro colega, Atilio Borón, como lo escribió en Página de ayer, el telón de fondo de esta presunta cumbre es una caída prácticamente vertical de la popularidad de Joe Biden, son los interrogantes sobre su capacidad mental para seguir en el cargo, la desastrosa política exterior de los Estados Unidos, que en vez de procurar un arreglo de la crisis en Ucrania, alimenta la escalada del conflicto, como dice también Borón, para beneficio de los halcones del complejo industrial militar de la Casa Blanca, los resquemores del partido de Biden ante el temor de que retorne un Trump recargado, etc. Para reiterar, queda señalado que nada de todo eso interesa en el plano local, ni central ni lejanamente, se diría, si es que hablamos de las grandes mayorías. Pero tampoco quita que ese discurso del presidente tuvo características notables. Características se dice. Notables en forma y fondo. En la convicción para expresarse y en el contenido que certificó esa contundencia. Y además, o antes, si fuera que solo debe hablarse de lo que le importa a la gente en modo coyuntural, estaríamos fritos. No habría debate posible o probable, ni marcación de nada sobre grandes temáticas que deben adelantarse a la lógica esta del presente perpetuo, ¿no? Extorsionador, angustiante del neoliberalismo, que motoriza el neoliberalismo. Si algo identificó a la etapa kirchnerista, tanto con Néstor como con Cristina, fue justamente la construcción de un relato hacia futuro, al margen de que mientras tanto se resolvieran cuestiones de urgencia cotidiana. Cuando Cristina plantea que debe resolverse el drama político, económico, cultural, de que Argentina tiene un régimen bimonetario que hace atravesar por las expectativas con el dólar todo el funcionamiento de la economía, o cuando provoca con la premura de reformar un poder judicial de dinastía y pensamiento oligárquico, no habla de la coyuntura. Proyecta el imperativo de modificarla, con sentido de estadista. Que solamente se promueva el arrebato analítico, las frases ampulosas, la emoción fácil, es una necesidad de los sectores más tilingos, más reaccionarios. Bueno, es lo que vemos en la tele, en los paneles,
periodísticos, en el lenguaje cloacal de plataformas, de redes. Y no es, por cierto, una característica exclusiva de la derecha. Hacia izquierda hay también algunos o demasiados especímenes que gustan del fulbito para la tribuna. El presidente dijo en este discurso, en la cancha del imperio, algunas cosas que por algo desataron la furia de los medios dominantes y algunos resentimientos en parte de la tropa Anacampop, porque no termina de tolerar que el tibio haya hervido o calentado siquiera discursivamente. Tienen sus razones, por supuesto, debido a que con las solas palabras no basta. Pero las palabras son asimismo lo que traza o debería trazar un piso de gesto y compromiso de ideario que también sirva hacia la interna agotadora del gobierno. Repasando, Fernández lamentó que no estuvieran presentes todos los que debían estar, en referencia a la exclusión de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Previno que a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, en cuyo nombre habló como presidente pro tempore, le hubiese gustado otra cumbre. Acusó que ser anfitrión no otorga capacidad de veto. Condenó la política de bloqueos implementada históricamente por Washington. Criticó al fondo por el endeudamiento insostenible que intentó favorecer al gobierno de Macri. Y en un pasaje fortísimo, quizás el más resaltable, directamente imputó a la OEA ser el gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Hubo mucho más nucleado por el peso promedio de la deuda externa regional, la informalidad laboral, la reducción en 15 años de las expectativas de vida de los pueblos humildes en la zona, respecto de quienes nacen en barrios acomodados, la afirmación de que no hay teoría del derrame de riqueza que haya funcionado en ninguna parte nunca. Entonces, un discurso de este tipo, insistamos, de visitante, planteado frente al presidente de los Estados Unidos, por más desvalorizado que esté, ¿no debería renovar la confianza en que el Frente de Todos tiene todavía un piso de acuerdo ideológico básico como para lidiar contra enemigos obvios? No debería. No debiera ser la comprobación propia de que las líneas que unen son más grandes que lo que separa. Estos días, para variar, son ratificatorios de la pulsión de odio que la derecha esparce a diestra y siniestra. Sus cámaras judiciales reinstalan la teoría de los dos demonios, ensambladas con la prédica mediática que a la par propagandiza un tipo capaz de decir que la venta de órganos es un mercado como cualquier otro. ¿Por qué no lo sería volver a la esclavitud, ya que estamos, no? Y que debe valer el derecho de elegir morirse de hambre. Se le fue tanto la mano, ya se dijo aquí, como para que se espanten sus mismos aliados cambiemitas, no por no coincidir, sino en función de no quedar pegados. Por igual vía, la justicia de ellos, Comodoro Pi clausuró la causa Operación Olivos, la que debía investigar los encuentros de Macri con jueces adictos para sustanciar expedientes contra Cristina y otros funcionarios. Federico Braun, el presidente de la Anónima, en el panel de empresarios organizado por Clarín y compañía, indicó alegremente que su trabajo consiste en remarcar precios de manera cotidiana. De paso, nos ha llegado un informe de consultoras
que indica un aumento brutal del precio de los alimentos en la primera semana de junio, 3%. ¿Qué más? El gobierno porteño, con la vocería de su ministra de Educación, no solo de Rodríguez Larreta, que denominan español al idioma castellano, anuncian que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y lo peor es que el progresismo cae en la trampa de debatir acerca de eso. Tan difícil es percatarse de que es una desviación temática. En otras palabras, tienen la seguridad de ser impunes, de poder decir lo que viniere sin amenaza de sanción social, o más aún, la seguridad de que bardear con lo que fuere les allega votos. La única excepción especulativa fue que en tándem Macri y Aranguren, Juan José, el ex presidente de la filial local de la Shell, que sin ningún problema pasó a ministro de Energía apenas asumió el PRO, advirtieron que es mejor no insistir, no judicializar ni meterse con lo de Culfas, Vaca Muerta y el gasoducto. No sea cosa de que se perjudique el emprendimiento del populismo que habrá de beneficiarlos a ellos cuando ganen las elecciones, si es que el Frente de Todos continúa disgregándose gracias a sus chiquitajes.